Vamos a orar como siempre, ponga su mano en su corazón y repita conmigo. Señor Jesús, te pedimos que esta palabra que se ha de hablar hoy pueda ser sembrada como una semilla en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy le he titulado a la enseñanza, ¿debemos congregarnos? Esto es una pregunta importante que debemos responder, no solamente por nuestras tradiciones, sino por lo que enseña la Biblia y los beneficios de congregarnos. Hoy estaré enseñando principios de la Escritura en cuanto a la iglesia y cuál es su propósito. Cuando se trata de estos temas, nuestra opinión sobra. Cuando se trata de estos temas de doctrina y fe, lo importante no es nuestra opinión, lo importante es lo que nos enseña la Escritura. Hoy día vivimos en el tiempo de las redes sociales y cada cual dice su verdad e interpreta como así prefiere. Pero en la vida de fe, en la vida de iglesia, es muy importante saber qué nos enseña la Escritura. Porque cada uno de nosotros puede tener, ¿verdad?, diferentes formas de pensar, pero ¿qué nos enseña la Biblia? Y eso es lo que voy a estar hablando el día de hoy. Lo primero que quiero tocar, y es en forma de pregunta, ¿quién instituyó la iglesia? Ahora, para contestar esta pregunta, me gustaría que fueras a Mateo capítulo 16, versículos 17 al 18. Y quiero que me presten mucha atención lo que dice la Escritura. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de estos versículos, Jesús le estaba preguntando a sus discípulos quién él era. Unos decían que era Elías, otros Juan, y de repente Pedro salió y dijo: tú eres el Cristo. Y cuando hablamos del Cristo, hablamos del Mesías esperado. Hablamos del Redentor, hablamos del Salvador. Y esa revelación llegó a Pedro a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo: sobre esto voy a edificar mi iglesia. Sobre la revelación de Pedro. Y designó a Pedro como el líder de esa iglesia. Ahora, algo importante que quiero hablar sobre la confesión de Pedro diciendo que es Cristo el que ahí era el Mesías Jesús, el Salvador, y que iba a instituir la iglesia. Para entender un poquito más profundo, hay que saber qué significa la palabra Pedro en el original griego. La palabra Pedro viene de la palabra griega Petros, que significa pedazo de roca. Así que en este líder iba a ser una extensión de Jesucristo, que es la roca angular. Es la roca que él iba a edificar a su iglesia. Ahora, quiero darte un detalle importante. La palabra iglesia, en este contexto, tenemos que mirarla con profundidad.
para saber qué significa y para saber qué Jesús estaba trayendo con esta palabra iglesia, porque cada uno de nosotros está acostumbrado a escuchar iglesia, pero ¿qué significa la palabra iglesia? En el griego original la palabra iglesia significa eclesia. Están los monitores. Ahora, los significados de esta palabra eclesia, ¿cuáles son? Número 1, congregación. Número 2, comunidad de fe. Miembros en la tierra. Reunión, sinagoga e iglesia. Entendiendo este significado, lo que nos deja comprender es que Dios, por medio de Jesús, estaba haciendo una comunidad de fe aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es una comunidad de fe? Una comunidad de fe son aquellos que tienen la misma visión. Son aquellos que tienen los mismos intereses. Y cuando hablamos de comunidad de fe en Cristo, estamos hablando de unas personas que no solamente siguen a Cristo, sino que se ponen de acuerdo y que quieren que este evangelio de Cristo pueda llegar a muchos lugares. Pero para esto necesitan mantenerse congregados. Para esto necesitan mantenerse en comunión. Para esto necesitan tener una visión. La iglesia es una institución sagrada. Esa institución sagrada fue formada, fue instituida por Jesucristo. Y cuando entendemos que la iglesia es una institución sagrada, la cuidamos, la protegemos, queremos reunirnos, queremos ir en pos de una visión, queremos que otros conozcan del amor de Jesús, queremos ayudar al necesitado. Para eso Jesucristo instituyó la iglesia. Ahora, para que usted vea lo interesante del evangelio de Jesús, que aun cuando ya Jesús había declarado que Pedro iba a ser el líder de la iglesia, se da un acontecimiento extraordinario, particular, y que esto jamás se nos olvidará y hoy nos va a traer una enseñanza. Es que Pedro, a pesar de haber sido escogido, le falló a Jesús, negó a Jesús. Y aun cuando negó a Jesús, aun cuando falló, Dios no lo descartó. Dios fue en pos de él para restaurarlo. ¿Y qué nos enseña esto? Que para ser siervos del Señor no tenemos que ser perfectos. Que para pertenecer a una congregación no tenemos que ser perfectos. Pero Pedro tenía un corazón dispuesto a ser restaurado. Y Jesús fue en pos de él. Por eso Jesús siempre va en pos de ti, te quiere perseguir porque te ama. Usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Usted hoy vino y quizás piensa que llegó a este lugar porque lo invitaron, pero no, en la agenda divina de Dios, Dios quería que usted llegara aquí, que escuchara este mensaje, que pudiera adorar a Dios y se pudiera exponer a la presencia del Señor. Yo no creo en las casualidades, yo creo en el propósito. Y Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, no importando la adversidad, no importando el dolor, no importando la circunstancia, Dios te ama y quiere acercarse a ti. Como lo hizo con el apóstol Pedro. Lo escogió, el apóstol Pedro falló, pero sin embargo Jesús fue detrás de él cuando resucitó, porque quería terminar el plan que comenzó en su vida. Como dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Ahora, después de esto, me gustaría que fuéramos a Hechos capítulo 4 versículo 11. Pedro, dando su mensaje, quiso hablarle a los judíos que lo estaban escuchando y les dijo:
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro, que era pedazo de roca, está estableciendo que Jesús es la piedra angular, esa es la roca sobre la iglesia va a ser edificada. Y es importante entender este concepto porque ahí vemos que el fundador de la iglesia no fue Pedro, fue Jesús. Y Jesús es la piedra. Y en 1 Pedro, Pedro hablando también, el apóstol, en el capítulo 2, versículo 4, nueva traducción viviente, dice: ahora ustedes se acercarán a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Así que usted y yo estamos aquí, no porque esto sea una institución de hombre, sino que por medio del Espíritu Santo Dios ha creado congregaciones con el único propósito de que conozca a Jesús, que en Él encuentra salvación y vida eterna, con el único propósito que venimos aquí a exaltar a Jesús, porque todos somos siervos del Todopoderoso. Usted es un siervo, una sierva, y quizá usted dice: pastor, es que yo no predico. Pastor, es que yo no canto. Pastor, es que yo no toco. Es que ser siervo del Señor no tiene que ver con lo que hagas en la congregación, tiene que ver con lo que haces afuera. Porque hay muchos demonios ministrando en el altar. Hay muchos falsos alrededor del mundo. No es lo que hablemos, es cómo actuemos. Es lo que vivamos. Es lo que proyectemos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Jesús establece que Él es el único camino. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Y Jesús es el único que nos puede dar vida. Fíjense, en el mundo hay muchas religiones. Desde el principio de los tiempos vemos en la iglesia cómo la iglesia tuvo que luchar con la segmentación de los creyentes. Pero a pesar de esto, Dios ha tenido el control. Y Dios es un Dios soberano. Y usted hoy cree en Jesús porque Él lo persiguió. Porque a pesar de que usted y yo somos imperfectos, el perfecto murió por nosotros. Amén. Ahora, las reuniones de los creyentes en Jesús son indispensables. Lo voy a repetir de nuevo. Las reuniones de los creyentes en Jesús son indispensables. En Hechos capítulo 1, versículo 4, ahí podemos ver cómo Jesús le dice a los discípulos, y eso lo va a encontrar allí, que no se vayan de Jerusalén, que permanezcan unidos, les dice. ¿Pero por qué? Porque Jesús sabe que en la unidad hay poder. Por eso les dijo: si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Y le dijo: no se vayan, es decir, no se dispersen. Y cuando vemos como el día de Pentecostés estaban en el aposento alto, habían 120 personas. Allí se cumple la promesa porque estaban como unidos. La palabra dice unánimes. Estaban a la expectativa de la promesa que Jesús le había hecho. Y ahí viene y desciende el Espíritu Santo, los llena de poder, y ese
primer día el apóstol Pedro dio un mensaje de arrepentimiento y se convirtieron 3,000 personas. ¿Gracias a qué? A que ellos permanecieron unidos. Desde el principio de la iglesia vemos que en el corazón de Dios está en que nosotros permanezcamos unidos. Ahora se convierten estas 3,000 personas, que solo se cuentan los hombres, así que era un número mayor de personas. Se encontraban mujeres, niños. Y me gustaría leer en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, para que veas cómo se desarrolla la iglesia de Jesús. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Me detengo aquí. ¿Usted sabe por qué comenzaron estas señales, estos prodigios? Porque ellos fueron obedientes. A nosotros los seres humanos se nos hace difícil obedecer. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Verdad que difícil es que nuestros hijos hagan lo que nosotros les mandamos a hacer? ¿Sí o no? ¿O solo le pasa al pastor? No, es difícil. Y nosotros lo queremos, ¿verdad? Que ellos lo hagan para que le vaya bien en la vida. Nosotros no queremos que los hijos sufran lo que nosotros sufrimos y que no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Entonces, los apóstoles fueron obedientes a la palabra de Jesús. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El éxito de el crecimiento y la permanencia de la iglesia cristiana se encuentra aquí. Y quiero puntualizar varias cosas. Número 1, perseveraban unánimes en el templo. Si usted se fija, aquí está diciendo y nos está enseñando que congregarnos en el templo es importante. Ellos que estaban haciendo, dice la palabra, permanecían en el templo unánimes, es decir, tenían las cosas en común. Segundo, se reunían en las casas. Esto habla de comunión. No solamente nos reunimos aquí, sino que desarrollamos relaciones. Queremos saber cómo está mi hermanito, si se enfermó. Queremos saber si hay que irlo a visitar al hospital. Queremos saber si tiene necesidad de alimento. Queremos saber en qué podemos ayudar. Y aquí nos enseña que se reunían en las casas. Esto habla de comunión. Tercero, mantuvieron su identidad como institución. En este versículo, cuando habla de iglesia, utiliza la misma palabra que Jesús utilizó cuando le hizo el llamado a Pedro, que fue eclesia. Fue la misma palabra, y que aprendimos de esa palabra significa congregación, comunión, miembro en la tierra, reunión. Sinagoga, iglesia. Le está diciendo, ustedes deben mantenerse unidos. El enemigo sabe que cuando nos separamos, que cuando nos mantenemos alejados de la iglesia, de la grey, es como ese grupo de ovejas que los depredadores están esperando que una de ellas se separe para comerla. Y usted dice, pastor, pero yo estoy bien. Pero ¿sabe lo que pasa, amado y amada que está aquí? Que quizás
físicamente no mueras, pero el enemigo va a poner dardos en tu mente y va a provocar que usted pierda el sentido de la importancia de la iglesia. Y la empieza a ver como una institución más. Pues no somos una institución más. Nosotros somos esenciales aquí en la tierra. Amén. Así que tenían el concepto claro de mantenerse unidos. Y ahora, ¿para qué se reunían? En estos versículos nos indica que tomaban la cena del Señor. Es decir, recordaban el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. El venir a la iglesia hoy, un domingo, es recordar que hay un creador, es recordar que ese creador envió a Jesús para morir por los pecados de cada uno de nosotros. Así de importantes somos para el creador de los cielos y de la tierra. También el versículo nos indica que alababan a Dios. Ahora, ¿qué día se reunían? Nos indica la Escritura. Vaya a Hechos capítulo 20, vamos. Hechos capítulo 20. Leemos versículo 7. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Qué sería? Hoy. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Wow, ese predicaba en cantidad. Será como los predicadores cuando yo era chiquito, que predicaban 1 hora, 1 hora y media, y yo más de 1 hora durmiendo. Yo espero que usted no se duerma conmigo. Así que mira lo que dice el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Así que el punto que quiero señalar aquí es que ellos sacaban el primer día de la semana para reunirse, para escuchar palabra, para adorar a Dios, para tomar la Santa Cena. Qué lindo es la comunión de los santos. La iglesia primitiva, escúcheme bien, pudo vencer la persecución y mantenerse viva hasta el día de hoy porque nunca dejaron de congregarse. Lo voy a repetir de nuevo. La iglesia primitiva pudo estar firme ante la persecución porque se mantuvieron unidos. Usted y yo le debemos dar gracias a esos primeros cristianos, porque usted y yo venimos aquí y no somos perseguidos. Podemos adorar libremente al Señor. Vivimos en un país que nos lo permite, pero ellos al comienzo del cristianismo fueron perseguidos. Fueron muertos por llamarse cristianos. No solamente los adultos, sino mataban hasta los niños. Nosotros debemos estar sumamente agradecidos por esos valientes. Darle gracias al Señor que ellos decidieron por Cristo antes que su vida. Y por esa razón hoy nosotros somos privilegiados de llamarnos cristianos. Por gente que entregó su vida. ¿Pero por qué pudieron subsistir? Porque estaban unidos. Y quiero hablarle algo. ¿Usted quiere una familia feliz y unida? Manténgase en una misma visión. Tengan un mismo norte. Y usted verá que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Mira, el apóstol Pablo nos da a entender de una iglesia unida que los primeros años, 10, 20, 30, 70 años del cristianismo, él le daba seguimiento. Y quiero tocar algunos ejemplos para hacerme entender que a pesar de que Jesús resucitó, fue al cielo, los primeros 70 años había una iglesia fuerte. Miren en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Vaya a la Biblia, todo el mundo en la Biblia.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él está escribiéndole ya una iglesia estructurada donde hay obispos, donde hay diáconos, donde los apóstoles están activos, donde el evangelio se ha sobrellevado y se ha sobreguardado. Efesios capítulo 1, voy avanzando, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, mira lo que dice, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Le está escribiendo a quienes, a los santos, pero me gusta mucho cómo le llama. El adjetivo que utiliza, a los que, diga conmigo, fieles. Ellos se mantuvieron ¿qué? Fieles. Ellos no negaron a Jesús. Se mantuvieron unidos y el apóstol Pablo le estaba escribiendo porque había una iglesia unida, congregada. Esta es la importancia. Una prueba mayor a que la iglesia es una comunidad de fe donde debe mantenerse unida es las cartas o ¿verdad? O lo que le escribió Jesús a través del apóstol Juan en la isla de Patmos. Allí estaba y vino la revelación del Espíritu Santo y le escribe a 7 iglesias. Ya esto es una etapa que ya las iglesias estaban más organizadas, más estructuradas, aún que habían iglesias ricas. Mira, ¿y a qué iglesia se le habló? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias ya era una etapa de organización. Vemos que nadie pudo detener el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era una iglesia. Ellos sabían que Jesús los quería unidos. Y en la oración de Jesús al Padre dijo que permanezcan unidos, que seamos como tú y yo. Amado y amada que está aquí, es importante congregarnos, mantenernos conectados en la fe. Recuerden que ellos se mantenían unidos en el templo y en las casas adorando al Señor. Había ya una estructura y quiero hablarles de la estructura. Vemos como en la Biblia nos habla de diferentes posiciones que tenía la iglesia. Y quiero hablarte de esto, como eran los apóstoles, diáconos, profetas, obispos, pastores, ancianos, maestros y evangelistas. Para que una iglesia pudiera ser efectiva, necesita estructura. Y quiero detenerme aquí. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, necesita estructura. Dile al que está a su lado, necesita estructura. Si usted quiere una familia unida, necesita estructura. No cada cual se levanta cuando quiere. No cada cual desayuna cuando así le salga. No, nos mantenemos unidos. Queremos ir en una misma visión. Necesitamos estructura. Manténgase en unidad. El apóstol Pablo nos exhorta que no nos dejemos de congregar. Miren Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Ahora, si usted va a hacer un exégesis de este versículo, si usted va a interpretar este versículo, debe ver 2 cosas importantes. Número 1, la intención del apóstol Pablo en que la iglesia se mantuviera unida. Y número 2, señala que no se dejen de congregar cuando aquel día está cerca. ¿Qué día está hablando aquí
el apóstol. Está hablando de la venida de Jesús. Si en alguna temporada estamos cerca de la venida de Jesús, es ahora. Es esta. Y nos está diciendo, mira, cuando aquel día, es decir, está hablando hacia el futuro. Si usted se fija, está hablando hacia el futuro. Cuando aquel día usted vea que está cerca. Y ahí puedo hacer una interpretación correcta, ahí puedo hacer una exégesis correcta, entendiendo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a ese tiempo, pero se estaba refiriendo al tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Porque si algún tiempo Jesús está cerca, es el que estamos viviendo. Y eso usted no tiene que ser un teólogo para saberlo. Solo mire lo que está pasando a su alrededor. Solo mire la naturaleza. Solo mire la depravación que estamos viviendo moralmente. No hay que ser un estudioso de la Biblia para saber que estamos en tiempos finales. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando aquel día está cerca. ¿Cuál es el día? Ahora. Ahora es que nos debemos mantener unidos. Este es el día del Señor. Ahora, para que nos mantengamos unidos, debemos entender la responsabilidad que tenemos en lo que estamos haciendo el día de hoy, congregándonos. Miren, y Dios, por medio de los ministros, quiere cuidar su iglesia. Y esta es la razón por qué nos congregamos. Vaya a la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 11. Vaya a la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para que engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero tocar 3 puntos importantes. ¿Por qué nos congregamos? ¿Cuál es el beneficio de congregarnos? ¿Por qué estamos aquí hoy? Yo quiero que todo lo que usted haga, amado mío, usted no lo haga porque otro lo hace. Usted lo haga porque lo enseña la Escritura. Yo quiero que cada cosa espiritual que usted practique lo vea en la Biblia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Los ministros existen para guiar la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablo de ministros, hablo de pastores, evangelistas, maestros, con el corazón puesto en Dios, que tengan un corazón que sea humilde, que esté comprometido, que ame a la gente, no por lo que dan, sino por lo que son. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? El congregarnos, segundo, el congregarnos nos lleva a la unidad de la fe, nos ayuda a crecer en la fe, a conocer. Tercero, los líderes conforme al corazón de Dios nos ayudan a no caer en falsas doctrinas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez en el mundo salen doctrinas muy raras y hay gente que las siguen. ¿Y por qué las siguen? Por falta de conocimiento, porque no tienen un liderazgo sano conforme a la Escritura. Hoy día se tiene un relajo
con lo que es la cristiandad. Muchos lo hacen por el beneficio personal, muchos lo hacen por fama, reconocimiento y riqueza, y otros lo hacen porque están medios tostaditos de aquí. No saben lo que hablan. Yo he escuchado 4 tonterías que yo me sorprendo, pero ¿sabes que eso refleja? Que hay una iglesia que le gusta mucho la emoción y poco el conocimiento. Le gusta gritar mucho, le gusta que los tiren para atrás, le gusta que les profeticen, le gusta que hagan muchas cosas de esas, pero no estudian la Biblia y son engañados. Entonces es importante la escritura. Dígale al vecinito que está al lado, es importante que lean la Biblia, no solamente en la iglesia. Y si no entiende algo, le pregunta al pastor. O pregúntale a un líder que quizás sepa mucho, que tenga experiencia, no se quede con la duda, pregúntele. Amén. Los líderes espirituales estamos para ayudar a madurar en la fe. Miren, y voy concluyendo con esto. Hay muchas personas que han sido heridas dentro de la congregación. Han habido líderes muy malos, pastores que no deben estar pastoreando. Inclusive hasta nuestros hermanos católicos han tenido sacerdotes que han hecho daño. Pero eso no quiere decir que la iglesia de Cristo no sirva. Eso lo que quiere decir es que hay gente en los ministerios que no deben estar. Pero la iglesia debe ser un lugar seguro. Nuestros niños en la iglesia deben estar seguros. Deben ser cuidados. En esta iglesia estamos comprometidos con cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y quizá usted ve cámaras por todos lados aquí, en los cuartos de los niños. Pero ¿sabes qué? Queremos cuidarle. Queremos protegerlo. Usted debe ser protegido por la iglesia, no lastimado por ella. Y nosotros, esta iglesia está comprometida con el Evangelio de Cristo, para que otros puedan ser restaurados, sanados, para que otros puedan conocer el corazón de Dios. No estamos aquí para que usted conozca al pastor. Estamos aquí para conocer a Jesús. Usamos nuestra influencia para bendecir a otros, para sanar al herido. Nosotros debemos tener un centro, un norte. ¿Sabes cuál es? Conocer a Jesús. Porque Jesús puede sanar tu corazón y tu vida. Y termino con esto. Dios hizo la iglesia para salvarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, para sanar nuestras heridas, para restaurar los matrimonios, para ayudarnos y tener herramientas para poder llevar a nuestros hijos por el camino del bien. Para eso existe la iglesia. Póngase de pie.